Gracias, señor presidente. Bueno, siguiendo, la verdad que explicó muy bien el tenor del proyecto y la verdad que los argentinos ya están recibiendo el beneficio y me parece muy atinado el ministro de Economía de la Nación de, bueno, poder convertirlo en una política pública. Tanto hemos escuchado hablar de la baja de impuestos a los sectores populares que nunca sucedió. Bueno, hoy estamos en la posibilidad de transformar en ley algo que creo que es transversal a todos los partidos políticos, pero que nadie se atrevió a hacerlo de una manera tan efectiva como el ministro de Economía. Yo quisiera contextualizar un poco todas las medidas que se han tomado desde las PASO hasta ahora, comparar y también seguir con la línea de la senadora Di Tulio. Todos sabemos que después de las PASO hubo una devaluación del 20% de la moneda impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que pedía una devaluación del 100%. Sabíamos que esto iba a suceder con el Fondo Monetario Internacional. No es una sorpresa, o por lo menos para algunos de nosotros no es una sorpresa, como tampoco no es una sorpresa, y de hecho lo escribimos varios en nuestro bloque, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario. A partir de esa devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional para seguir desembolsando los dólares para pagar lo que le debemos al Fondo Monetario Internacional, que acordó el anterior gobierno nacional, es que el Ejecutivo Nacional ha hecho una serie de medidas innumerables para tratar de compensar esa devaluación que fue directamente al bolsillo de todos los argentinos y las argentinas. Y una de esas medidas fue esta, la devolución del IVA, para compensar lo impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Y acá es la diferencia que decía el senador Andrada. Recordemos en el 2019 qué pasó el día después de las PASO nacionales. ¿Cuál es la actitud que tomó el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, luego de las PASO nacionales del 2019? Váyanse a dormir, que se le arreglen los argentinos por votar como votaron y, bueno, toda la Argentina a la vera de Dios. Bueno, la diferencia del ministro de Economía y el gabinete económico fue sacar una batería de medidas en las que intentaran compensar esa devaluación del 20% impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Lo bueno, o la buena noticia, es que no se pensó en una medida temporal de 3 meses, sino que estamos constituyéndola, si logramos sancionar esta ley, en una política de Estado, en donde este impuesto tan distorsivo que vivimos hablando y que es transversal a todos los partidos políticos del IVA, bueno, lo transformemos a esta ley, a esta medida que surgió como compensación, pero que queremos que se transforme en una política pública, porque vivimos hablando de la presión impositiva, pero no hablamos del fondo, que es lo que decía la senadora Di Tulio. Y ya que los tengo acá, a los dos senadores que han venido por Juntos por el Cambio, les tengo un pedido. Hay algo muy importante en la Cámara de Diputados que la oposición se niega a tratar, que es el acuerdo de traslación de información impositiva con los Estados Unidos. Estados Unidos, todos sabemos que ha firmado el famoso FATCA en el 2017, en donde pedía que todos los países les den información de los estadounidenses que tenían dólares en las guaridas fiscales, pero ellos no daban información. El ministro de Economía consiguió hacer un acuerdo para que tengamos información de los argentinos que han evadido impuestos, han fugado dólares producidos en Argentina a Estados Unidos. Se estima que son 100.000 millones de dólares lo que existen en Estados Unidos de cuentas de argentinos residentes que no están declaradas. 100.000 millones de dólares. Esa ley duerme en la Cámara de Diputados. Esa es una forma de compensar, senadores y senadoras. Ir por quienes no
declaran las ganancias que se producen en el suelo argentino, con trabajo argentino, con los recursos naturales argentinos y que están fugados evadiendo impuestos en los Estados Unidos y que duerme una ley en diputados porque los diputados del bloque de Juntos por el Cambio se oponen. Entonces vienen acá libremente a decir, bueno, las provincias, por supuesto que estamos muy preocupados por los fondos coparticipables de las provincias, pero sacándole a los que menos tienen, ¿vamos a compensar a las provincias en la coparticipación? ¿No les parece que ya es hora de que nos pongamos los pantalones largos y que cobremos los impuestos a quienes evaden? Los principales evasores en la Argentina y en el mundo son las multinacionales. En el G7, incluido el G20 y las agrupaciones de economistas, están pensando en el mundo en ponerle impuestos a las multinacionales de hasta un 21%, porque los estados no pueden enfrentarse a las contabilidades creativas que hacen las multinacionales, que acá tenemos bastante. El ejemplo de Vicentín es el ejemplo de cómo la triangulación evade impuestos en la República Argentina y en el mundo, no es algo del mundo. Entonces, acá venimos muy sueltos de ropa a decir, bueno, entiendo la preocupación y pongámonos a trabajar, pero hay lugares en donde nosotros tenemos que ponernos los pantalones largos, lo vuelvo a decir, y traer el dinero que está fugado. Nosotros sacamos a iniciativa del senador Parrilli un proyecto de ley que ustedes no acompañaron para poder traer de otras partes del mundo, no solamente de Estados Unidos, todo el dinero fugado, entre otras cosas, del descalabro del acuerdo con el FMI, para poder pagar la deuda. Y tampoco acompañaron. Entonces, no es soplar y hacer botella. Hay que trabajar para cobrarle los impuestos a los que evaden. Y los que evaden son los que más tienen en la Argentina. Porque los trabajadores, porque los comerciantes, porque los almacenes de barrio son los que pagan los impuestos y los que sostienen los servicios y los derechos de los argentinos y las argentinas. Y para colmo, o sea, para ponerle la vela a la torta, ayer nos enteramos que Pablo Casals, integrante del comando de Lago Escondido, juez contencioso administrativo federal número 9, declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias a los jueces. Una barbaridad. Y nadie sale a decir nada. ¿De dónde quieren que recaudemos para generar los derechos para la seguridad, para la educación pública, para la salud, para el comercio exterior, para todo lo que tiene que tener, lo que nuestra Constitución dice que tiene que garantizar el Estado argentino? La verdad, esto es una joda. Es como si nosotros nos ponemos de acuerdo y sacamos una ley y decimos, los legisladores no pagamos más ganancias. ¿Ustedes se imaginan si nosotros hacemos eso? ¿Qué? Un escándalo. Bueno, los jueces acaban de hacer eso, una ley propuesta por el expresidente Mauricio Macri, solucionando un tema del impuesto a las ganancias, del no pago de impuesto a las ganancias de los magistrados, que a partir del 2017 los que ingresaran al Poder Judicial iban a pagar ganancias. Bueno, resulta que Pablo Casals, integrante del comando del Lago Escondido, juez contencioso administrativo número 9, federal, ayer declaró la inconstitucionalidad del pago de las ganancias, a instancia, acá se los leo, de José Luis Agüero Iturbe, fiscal general adjunto, que fue nombrado en el 2018. Una barbaridad. Entonces, no busquemos en los que menos tienen, en los que laburan, en los que no llegan a fin de mes por la crisis económica, la solución para las arcas de las provincias ni las arcas del Estado Nacional. Busquemos a quienes evaden. Busquemos a quienes intentan desde el Poder Judicial o desde donde sea cobrar los impuestos que garanticen los servicios públicos y los derechos que debe garantizar el Estado Nacional. Por supuesto que si hay que hacer una compensación y trabajarla en conjunto desde el Senado de la Nación, hagámosla. Estamos dispuestos, si no se cumplen las promesas, que yo entiendo que nuestro candidato y ministro de Economía se ha juntado con todos los gobernadores por esa preocupación y por el IVA también. Sabemos que hay conversaciones para la compensación del IVA. Podemos claramente nosotros trabajar
en una iniciativa. Por ejemplo, de la plata que recuperemos, si ustedes se animan a votar la ley para que se exterioricen los más de 100.000 millones de dólares que existen fugados de argentinos residentes en Estados Unidos. Ahí es donde hay que ir a buscar. Ahí es donde hay que tener las agallas para con las transnacionales y todo lo que sabemos que es mundial, no es un problema de los argentinos. Debemos cobrarle los impuestos como establece el artículo 16 de la Constitución Nacional. Todos los argentinos y argentinas somos iguales ante la ley y en nuestras cargas y impuestos. Así que espero, señor presidente, que este debate que hemos iniciado por una iniciativa del Ejecutivo Nacional nos abra las puertas y las cabezas para que empecemos a, entre todos, realmente dejar de hablar de la baja de impuestos y hablemos finalmente de la justicia tributaria que se merece la Argentina. Muchas gracias. Gracias, senadora.